si bien lo que fue la seca, en el caso nuestro particular, lo que fue la seca 2008-2009, hasta ese momento, yo tengo la imagen muy clara en donde para la empresa que estaba trabajando, el dueño, ingeniero agrónomo, le digo, che, vamos a hacer los márgenes. Dice, no, Mati, dice, eso lo veíamos cuando en la facultad, porque o sea, los precios van cambiando, no hagamos más los márgenes, los precios aumentan, los costos cambian, los insumos, no, sigamos así. Entonces iba la empresa agropecuaria creciendo, trabajando, pero con poca planificación. Vino la sequía de la 2008-2009, la crisis de la 125, los precios bajaron significativamente. Ahí el dueño de la empresa dice, Mati, ¿cómo eran los márgenes? Che, a ver cuánto capital de trabajo necesitamos para el año que viene, a ver cómo nos financiamos. Bueno, entonces ahí ese momento de crisis fue el puntapié inicial para trabajar en esto que 4 años más tarde lo pudimos hacer en un software que sea escalable y empezar a trabajar con más productores. Hoy en día también había pasado lo mismo, creo que hace un año atrás más o menos hablábamos de cómo el software cambió y era más un soporte administrativo que para estimar márgenes y para planificar. Y ahora, después de esta sequía, con estos márgenes que fueron con mucha pérdida, como el productor empieza, che, a ver, vamos a empezar a planificar para la campaña que viene, cómo van a ser los presupuestos, cómo van a ser las necesidades de financiamiento, qué alternativas. A todo esto hay que traer a colación el escenario y las restricciones financieras que tenemos con estas tasas, que si bien es todo tan confuso, porque la expectativa de devaluación es tan grande que, bueno, parecería que una tasa del 90% es buena tasa, porque hay que poner también en la cuenta todo el tema de lo que es el beneficio fiscal del financiamiento. Así que bueno, es interesante, pero sí, todas estas crisis nos generan a que hay que empezar a pensar en la planificación, en estimar los márgenes, en ser más ordenado. Y ante una campaña donde el productor comienza con 0 en el saldo, tiene que buscar fuentes de financiación, tiene que buscar de qué manera va a tener su flujo de fondo y de qué manera va a garantizarse también lo que vaya a cobrar cuando coseche. Entonces son una cantidad de herramientas que hoy existen y que permiten que el productor de alguna manera siga adelante. Y si alcanzamos a cubrir la financiación que habíamos tomado para la campaña pasada, porque no nos tenemos que olvidar que la campaña pasada tampoco había sido tuvimos márgenes muy buenos, porque tuvimos una sequía que no nos afectó tanto como pensábamos que nos podía afectar. Gracias a Dios la campaña de trigo fue muy buena, que eso también nos ayudó un poco a paliar esta situación de la gruesa de mayo de este año, pero venimos con esas deudas y bueno, tenemos que afrontar todo para llegar a la próxima campaña. Justo ahora con el tema del dólar, que tenemos este dólar maíz a 340 y muchos de los consumos de la provincia están retirados, no convalidando este precio. Si uno hace la cuenta para abril del año que viene, el precio del maíz nos da 127.000 pesos, o sea, con el precio futuro y vendiendo el dólar futuro del mercado a término. Con lo cual, en este plazo, que son 9 meses, estamos en una devaluación, o sea, hoy el productor puede, tomando las estrategias de cobertura, tomar un precio del doble al que está hoy para dentro de 9 meses. Entonces, es muy interesante cómo se va a manejar el consumo, los consumos locales acá en Entre Ríos, que todo el maíz que se produce en la provincia no alcanza para el consumo. Entonces, bueno, el desafío es muy interesante para todas las partes, para el productor y que los números le cierren bien, para los consumos, los polleros, para toda la ganadería también. Es bueno, un desafío interesante que bueno, plantea todo esto. La incertidumbre de la sequía, no, la falta de financiamiento por la sequía y toda esta incertidumbre de las elecciones en el medio. Y hace unos años nosotros veníamos haciéndolo como una broma, pero cada vez es más serio. Hoy cada vez pasa a ser mucho más relevante el movimiento financiero del productor agrícola más que las decisiones productivas. Sí, lo financiero es elemental. O sea,
porque lo financiero, o sea, no solo es si te va a determinar el resultado, sino que te va a permitir seguir. En algunos momentos lo financiero es más alguna estrategia de, che, me conviene, pesos, o no. Vamos a suponer que la campaña hubiese sido buena. Entonces nosotros con stock de granos pensamos cómo hacemos para comprar los insumos para la campaña que viene, cómo compramos la maquinaria para la campaña que viene. En cambio, lo financiero lo tomamos como decir, bueno, che, me conviene, ¿cuál es mi expectativa de devaluación? Entonces uno empieza a ver por una estrategia. En esta situación no es una estrategia, es la única posibilidad de continuar para sembrar para esta campaña. Y veo de todo, muchos productores que todavía, porque en la economía dice, no, problema de la sequía, tuvimos este inconveniente. Bueno, para la economía de todo el país. Los políticos le echan la culpa a la sequía. Ahora, los efectos se van a ver de acá hasta mayo del año que viene. Vamos a tener un poquito de flujo en diciembre con el trigo, pero vamos a necesitar financiamiento y los efectos reales de la sequía se van a ver durante todo el periodo. Entonces no es que ya pasó, sino que los efectos se van a dar de acá para adelante. Entonces ese es el productor. Hay productores que todavía no maximizaron cómo los va a afectar. Entonces van tomando, hay de todo, hay productores que ya se están organizando. Nosotros con algunos clientes en marzo, en todos los flujos de fondo proyectados, dijimos, che, el ingreso pongámoslos en cero, porque era muy probable que no íbamos a cosechar nada. Bueno, un poquito se cosechó, pero igual, o sea, ya tomamos todas las medidas para llegar bien hasta mayo del año que viene. Y un gran porcentaje de los productores se van a ir financiando con los acopios, con las cooperativas, con los proveedores de insumos, y algunos un poco más planificados, otros están trabajando con la Sociedad de Garantía Recíproca. Los bancos están ofreciendo, algunos bancos es como que están siendo un poquito más activos, pero todavía quedan con calificaciones muy atrasadas. O sea, el banco viene y te ofrece, mira, toma, tenés tanto para financiarte que en realidad no te alcanza ni para comprar la mitad del fertilizante que necesitas. Así que bueno, está mucha incertidumbre hay, incertidumbre desde lo productivo, incertidumbre desde lo que va a pasar con la economía después de las elecciones. No hay que olvidar el otro problema que hay en el campo, los arrendamientos. Recordemos que el 70% de la producción en la provincia de Entre Ríos se hace en campos arrendados. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el dólar por el cual se pagan estos arrendamientos? Por eso, más que nunca, este año el productor va a tener que ir llevando una estrategia definida al principio, pero ir controlándola día a día a partir de que avance la campaña. Los contratos, la mayoría de los contratos que nosotros tenemos acceso están con la pizarra. Entonces se manejan con el dólar maíz, dólar soja, el dólar que le da precio a la pizarra. O sea, porque es más, para el dueño del campo, es más, los arrendamientos, a pesar de esta sequía, que hay una diferencia con la sequía de la campaña 2008-2009, que en ese momento los arrendamientos tuvieron una disminución drástica. En este momento los arrendamientos se mantuvieron o algunos hasta han aumentado. No nos explicamos muy bien por qué esa situación. Hay como alguna conclusión de que hay tantos pesos en el mercado, entonces como que se están volcando algunos nuevos actores que hacen que los arrendamientos le ejerzan presión a los arrendamientos. Pero bueno, un productor que arrenda hace 10 años un campo, ahora le va a decir, no, mira, tu tipo de cambio en vez de ser 340 va a ser 280, entonces entra ya en un conflicto, o sea, nos trasladan al productor y al dueño de campo en un conflicto que realmente es de la macroeconomía. Nosotros siempre decimos que el momento, por ejemplo, de planificar o armar la estrategia siempre es 1 o 2 meses antes de la campaña. Esta va a ser una campaña donde la estrategia la vamos a ir monitoreando y cambiando de acá hasta febrero del año que viene. Porque los precios, bueno, y además también, por ejemplo, empezamos una campaña de trigo con un precio de $220 a cosecha. Ahora con este tema de la guerra de Rusia y Ucrania aumentó $20, pero está
$60 más bajo de la campaña pasada y de lo que estamos vendiendo ahora. Con lo cual los números ya para esta campaña no son lo mismo. Por eso vamos a tener que estar muy atentos de cuáles son los precios objetivos de los granos. Hay que estar atento a qué va a pasar con el maíz. Parecería que hay más intención de siembra de maíz, pero bueno, también hay un tema con la sequía afectó la disponibilidad de semillas de maíz. Así que sí, es una campaña para estar muy atento en la planificación, muy atento con el tema de la cobertura de precios y muy atento con el financiamiento, en donde estamos hablando, hemos normalizado tasas de interés del 90%, 80% como buenas. Entonces, todo este tema genera mucha confusión y puede hacer que no tomemos la mejor decisión.